Saludo a este auditorio de valientes, en cuyo esfuerzo reposa la vitalidad de nuestra patria. Expreso mi homenaje de lealtad a los principios de quienes nos legaron la entidad que nos cobija. Nosotros articulamos la soberanía de la economía de nuestro país, Bolivia. Sobrellevamos 3 guerras internacionales y un sinnúmero de eclosiones con emprendimientos individuales colosales, empeñados en concretar nuestros sueños. Somos empresarios desde el siglo XIX y hoy promocionamos la economía 4.0, no es otra cosa que el desarrollo del talento y la cultura de mercado global. Nos enfrentamos a una abrumadora geografía, desafíos constantes. La victoria de la civilización sobre la barbarie fue el comercio. Los seres humanos negocian porque son capaces de ponerse de acuerdo. La regla es que nadie pierda. Se gana sin perjuicio del otro. Los pueblos que comercian no se hacen la guerra. El comercio es la paz. Con este concepto filosófico, el comercio es la paz, Ventura Farfán, Benedicto Goitia, Otto Richter, Eloy Fernando Guachara y otros personajes crearon la Cámara Nacional de Comercio en el siglo XIX, año 1890. Decididos a contrarrestar la subordinación que ejercía Chile sobre nuestro país, carente de puertos y buscando que los poderes del Estado no avasallen al sector privado ni legislen contra quienes generan trabajo y riqueza. Saliendo de la Guerra del Pacífico, Bolivia se hundió en la Guerra Civil del Norte contra el Sur. El liberalismo victorioso estableció la sede del gobierno en La Paz. Llegaron los trenes, la luz eléctrica, teléfonos, tranvías, aviones. Jorge Sáenz Cordón, presidente de la Cámara, hizo posible la transformación de La Paz acudiendo a calificados arquitectos. De esa época viene el Palacio del Congreso, el Palacio de Justicia, el entonces Banco Central de Bolivia, el Banco Mercantil o el bello Teatro Princesa, en cuyo edificio tuvo su sede la Cámara. En 1925, centenario de la independencia, en la Cámara, un grupo de asociados liderados por Guillermo Quilman fundaron el Lloyd Aéreo Boliviano, primera línea aérea comercial de Sudamérica. Instalada en su tercera sede histórica del edificio Ortiz, calle Socabaya, la Cámara encaró la crisis por la quiebra de Wall Street. Las exportaciones se redujeron en 2/3 y se enfrentó el flagelo de la inflación. Peor aún, Bolivia y Paraguay protagonizaron el enfrentamiento más cruento de la historia sudamericana. Los asociados de la Cámara de Comercio financiaron el servicio secreto boliviano en audaces operaciones de inteligencia e instalaron Radio Illimani, con la que Bolivia difundió su cultura, defendió su causa y alentó al país. Desde su cuarta sede histórica en la Avenida Camacho, la Cámara soportó las angustias de la Segunda Guerra Mundial, que paralizó el comercio internacional y deprimió la economía. Alemania tomó Europa Central. Solo Gran Bretaña resistió gracias al liderazgo de Winston Churchill. Bolivia se identificó con la causa de los aliados. La Cámara enfrentó tiempos difíciles. Nació la Organización de las Naciones Unidas. La creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aliviaron la economía. La Cámara rehabilitó su servicio, se animó el comercio. Los asociados pasaron de 2 centenares, pero ese momento se enrareció por factores políticos. Pero hubo inflación, mercados desabastecidos, represión. En 1956, el presidente Siles Suazo enfrentó la inflación mediante un ajuste económico, terminó el control de precios y volvió la libertad de comercio. En 1962, Chile desvió las aguas del río Lauca. Rotas las relaciones diplomáticas, el comercio exterior quedó en el limbo, afectando a nuestros asociados.
Fue el tiempo de los Beatles y de Hollywood. El comercio y la industria fundaron la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Fue el tiempo de Enrique García Iturralde. Si uno mira la trayectoria de mi papá, básicamente la vinculación con gremial, y usamos la palabra, con el sector privado, ha sido muy importante, porque efectivamente él, muy joven, después de la guerra del Chaco y a fines de la década de los 30 y los 40, fue el gerente general de la Cámara de Comercio. Años gratos. Bolivia ganó el título de campeón sudamericano de fútbol y el comercio respaldó aquel esfuerzo deportivo colectivo. Empezó un tiempo de bonanza favorecido por los precios de las materias primas. Con la exportación de gas, aumentó la inversión pública y privada, se pagó un segundo aguinaldo, nuevos códigos, se expandió la actividad comercial. La Cámara dio curso a un proyecto largamente acariciado. Comencé con el proyecto del edificio, que todo el mundo pensaba que era una ilusión. Yo les prometí que construiría el edificio de la Cámara. Ante la sorpresa de propios y extraños, el proyecto siguió adelante, firmamos el contrato con la empresa Bartos y ahí está el edificio. La hiperinflación malogró al primer gobierno democrático surgido en 1982. Cesó el comercio, el aparato productivo quedó paralizado. La inflación llegó al 23.000%. El déficit del sector público superó los 80 millones de pesos. El dólar llegó a cotizarse en 2 millones de bolivianos. El país se hundió. En 1985, un nuevo gobierno logró recomponer la situación con el decreto 21060, que derrotó a la hiperinflación, liberando el mercado. Fue el tiempo de la democracia. La Cámara Nacional de Comercio, con 100 años de existencia, amplió el marco de sus servicios. 1991 fue el centenario de la Cámara. Me tocó, con mucho orgullo para mí, poder presidir la Cámara en ese momento. Nos han visitado los presidentes de todas las cámaras, de las cámaras de comercio de Sudamérica, Camacol de los Estados Unidos. Este acontecimiento ha sido, yo creo, maravilloso, porque ha podido demostrar que es una institución que llegó a los 100 años trabajando en una forma tesonera para darle la mayor facilidad y orientación a todos los asociados y a todo el sector del comercio en Bolivia. En los años 90 volvió a crecer la economía y se redujo la deuda externa. Fue un buen momento para la actividad privada. Yo vengo de la mano de una nueva era de los empresarios, una era con una visión diferente. Digamos que aparece esto con la llegada de Jorge Lons de la Bolivia, donde aparecen los ejecutivos de empresa. Que el objetivo no era otro que, en el caso de que asumiéramos los ejecutivos de empresa representaciones a nivel de instituciones como la Cámara, la visión era diferente. Era una visión más de servicio a la comunidad, dar a la comunidad servicios tangibles. Fue un tiempo de optimismo económico. Aumentaron los depósitos bancarios, se reformó el Código Tributario, se abordó el registro de comercio y se intentó reorganizar la aduana. Bueno, es interesante. Básicamente la Cámara de Comercio y los empresarios teníamos como política institucional la lucha frontal contra el contrabando. Me tocó jugar un papel muy importante cuando era presidente de la República el general don Hugo Banzer Suárez. Y le manifesté al presidente y le dije: si usted quiere luchar contra el contrabando, tiene que demostrarme voluntad política.
Y fue el señor presidente de la República que me dijo que estaba de acuerdo. Fue una primera demostración de cómo se puede luchar contra el contrabando. ¿Y eso enmarcaba qué? Enmarcaba el lograr, por ejemplo, almacenes conjuntos con Chile para que se hagan las verificaciones, que se anule la zona de nadie donde se efectuaban los contrabandos, hasta llegar a pensar en generar un arancel cero para todos los productos que se producen en Bolivia. El presidente Banzer concretó el viejo anhelo de exportar gas a Brasil mediante un gasoducto que habilitó el mayor mercado energético de la región. La Cámara experimentó un momento de expectativas. En esa época, por ejemplo, se peleaba muchísimo, como se sigue peleando actualmente, pero eran los inicios de una batalla contra el contrabando principalmente. Ese era uno de los objetivos centrales en mi gestión, una lucha frontal al contrabando y a la informalidad. Es en ese momento que luego de muchísimas reuniones, gestiones, un trabajo realmente muy arduo de toda la gente de la Cámara de Comercio y del sector privado en general, que logramos la implementación o la aprobación o la promulgación de la Ley 1990, que es la nueva ley de aduanas, donde ya se interpretaba al contrabando como un ilícito aduanero y bueno, a partir de ese momento ya se hablaba de incluso cárcel para los contrabandistas. ¿Por qué llegan gobiernos populares a los países? Porque los gobiernos tradicionales políticos no han trabajado en beneficio de sus países y en consecuencia tampoco han tenido políticas que realmente vayan a liquidar con la corrupción. Ese es el problema de todos los gobiernos de turno. Analicemos Colombia, Perú, en fin, México. Bolivia no es una isla. Esa mediocridad política tradicional ha dado lugar a que surjan gobiernos populares. Cerrando su gestión, Guillermo Morales entregó la historia de 120 años de la Cámara Nacional de Comercio, recogiendo en detalle su transcurso institucional. La posta pasó a Oscar Calle, cuando el país aprobó una nueva constitución política. Ha crecido más el sector informal. En todas las ciudades de Bolivia el sector informal está mucho más potenciado, está mucho más fortalecido, el sector gremial, que el sector formal empresarial boliviano. Bolivia sigue siendo una matriz productiva de primer grado, es decir, economía primaria. Y no hemos pasado a la economía secundaria. Y creo que nos va a costar mucho tener economía secundaria, es decir, industria, porque las economías secundarias ya nos han generado una fuerte diferencia de competitividad. Bolivia debe ya pensar a hacer economía terciaria, exportar servicios, tecnología, software, como está ocurriendo. El país se vio favorecido por la cotización récord del gas y los minerales. Fernando Cáceres fue elegido presidente de la Cámara. Bueno, para mí la Cámara Nacional de Comercio genera sentimientos muy profundos dentro de mí. Es el génesis del sector privado. Es la institución gremial más antigua de Bolivia, es la institución más fuerte gremial en Bolivia a nivel con carácter nacional, es una institución líder. Ha fundado a muchas otras instituciones en Bolivia, instituciones muy importantes, tiene una representatividad muy amplia, empresarios de diferentes sectores, no obstante que solo representa vía estatutaria al sector comercio, servicios y turismo, pero hay afiliados de todos los sectores de nuestra economía y hay directores que representan también a otros sectores, porque quieren estar en la Cámara Nacional de Comercio precisamente por el poder de influencia que tiene la institución. Al llegar el año 2014, se enfrió la demanda china de productos primarios, cayó el precio del gas y comenzó el lento fin de una era de bonanza inédita. En el año 2017 se mantuvo la institucionalidad de la Cámara, presidiéndola Douglas Ascar Runs. Hemos hecho algunas cosas importantes
que ha logrado primero introducir la tecnología, los cambios administrativos, los cambios tecnológicos, introducirnos en las redes sociales, las comunicaciones vía internet, la mayor comunicación con el exterior, la mayor penetración a través de las redes, no solamente hacia nuestros socios, sino a través al resto de la población. Con las cifras de exportación a la baja, Marco Antonio Salinas asumió la presidencia de la Cámara. A partir de mi gestión, primer año 2017, ya se sentían los efectos de la bajada de los precios del petróleo y por lo tanto la bajada de los precios del gas. Entonces ya la balanza comercial estaba deficitaria y estaba afectando directamente a los empresarios. Lo que más me tocó a mí luchar fue el segundo aguinaldo. Tuve yo una tarea titánica para demostrar al gobierno con elementos técnicos de que el efecto del segundo aguinaldo era negativo para la economía y sobre todo para los empresarios, porque es un impuesto ciego, no refleja la realidad de muchos sectores. En el año 2019, la Cámara Nacional de Comercio eligió a su nuevo presidente, Rolando Kempf Bacigalupo, economista, doctorado en política internacional y diplomático, docente universitario y empresario vinculado a la Cámara, de la que antes fue director y vicepresidente. Al subir el déficit fiscal como efecto de la caída de los precios del gas, la situación entró bajo un cono de sombra y ello tuvo efectos políticos. Una renuncia presidencial, un interinato, complicándose aún más con la pandemia de coronavirus. El licenciado Luis Arce Catacora fue elegido presidente de Bolivia, asumiendo en noviembre de 2020. El directorio y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron con él y las autoridades del nuevo gobierno para comprometer su apoyo en la reactivación de la economía del país. Pese a la pandemia que paralizó la economía, los hombres y mujeres de la Cámara Nacional de Comercio se mantuvieron firmes en sus convicciones, como empresarios leales al país, sus instituciones y la democracia. La situación económica es compleja, pero no insuperable. Sin embargo, reclama un acuerdo entre todos, regiones y sectores, gobernados y gobernantes, trabajadores y empresarios. Todos necesitamos producir al máximo de nuestras posibilidades, libres de presiones innecesarias. Debemos elevar el Producto Interno generando mayor actividad económica, y esto exige atraer inversiones. Pero es preciso garantizar la seguridad, el régimen legal. Gobierno y empresarios estamos en el mismo barco. Hemos servido al país en 3 siglos distintos. Y hoy, para conservar la paz social, estamos dispuestos a crear condiciones de bienestar para todos. Los empresarios aceptamos el reto del futuro y seremos el motor de una economía de la nueva Bolivia. Señores, estamos dispuestos a ejercer este reto.